Bienvenidos, muy buenos días, esto es News and Coffee, soy Anderson Buscán, estamos transmitiendo en el séptimo día de emisiones de La Posta y tenemos esta mañana una agenda muy caliente promovida por La Coyuntura. Nos acompañan la doctora María Paula Romo de la Izquierda Democrática y el asambleísta César Ron del Partido Social Cristiano esta mañana. Gracias a ambos por venir y gracias por estar aquí. Tenemos como puntada inicial una disputa en el interior de Alianza País que me gustaría tocar solamente para empezar la conversación y a ver si alguno de ustedes dos se ha apuntado a la marcha que está organizando Patiño. Hola Anderson, buenos días César, qué gusto estar aquí y compartir la charla con ustedes. Creo que la marcha que está organizando Ricardo Patiño se va quedando cada vez con menos personas, ¿no? Pues bueno, me parece... de momento van él, Aguiñaga y Doris Solís. Creo que se apuntan unos 3 o 4 más asambleístas, pero cuando uno mira las fotos, cómo se van reduciendo, ¿no? La rueda de prensa de respaldo a Glass hace un mes era una rueda de prensa con 20 o 30 asambleístas, hoy es una rueda de prensa con 5 dirigentes locales, y creo que de alguna manera eso refleja también cómo van organizándose las fuerzas al interior del movimiento de gobierno, así que creo que la marcha no va a ser multitudinaria. ¿Debería preocuparle, César, a alguien que no es Alianza País lo que está pasando en el interior del que es todavía el partido de gobierno? Bueno, gracias, buenos días, María Paula, César, qué gusto. buenos días. A los años que nos volvemos a encontrar. 10 años después. Sí, qué bárbaro, ¿no? Yo creo que todo debe preocupar, porque es parte del Ecuador. Sin embargo, no es nuestra responsabilidad, porque no podemos dar opiniones sobre un partido al que no pertenecemos. Sin embargo, pues las últimas declaraciones públicas hechas por Ricardo Patiño sí llaman mucho la atención cuando convoca a movilizaciones a las calles. O sea, realmente, ¿cómo entender la democracia? Les están quitando el trabajo a los opositores, quiero decir, porque ahora parece que la oposición no es tal y que la nueva oposición son estos que quieren salir a la calle. Lo que pasa es que en tiempos de crisis, cuando hay que reconstruir el país, cuando hay que avanzar en los derechos, cuando hay que avanzar en la independencia de poderes, cuando hay que avanzar en la democracia, obviamente pues les empieza a molestar después de 10 años de haber ejercido el poder de una manera absoluta, después de 10 años de haber ejercido un poder a rajatabla, donde el abuso del poder fue la tónica del día. Entonces, hoy, después de 10 años que se empieza a recomponer la República, ya no les gusta. Esta es una piedra en el zapato y entonces no saben cómo quitarse la piedra en el zapato. Es más, en la asamblea encontraron la mejor fórmula de no convocar a los plenos y esconderse para no dar la cara. La asamblea avestruz, que vio problemas y escondió la cabeza. Entonces, imagínense cómo enfrentar la crisis escondiéndose, sin dar la cara. Así no se enfrentan las crisis. María Paula, ¿hace cuánto que tú saliste de las filas verdes? Nosotros no fuimos parte de País, tuvimos una alianza política con País hasta hace 7 años. Estuvimos más o menos 3 años. Te lo pregunto en porque acuerdo político y 7 fuera. Anoche que se anunciaba en la entrevista, hay gente que todavía no te perdona haber sido parte del correísmo. Sí, seguramente habrá. Ese es el resultado de hacer política. ¿Cómo se reconstruye un país en el que 7 de cada 10 tuvieron una vinculación política con el que hoy sigue siendo el partido de gobierno? Pero parece que ahora nadie quisiera ser parte de ese pasado. O sea, ¿cómo se reconstruye una nación? Que es el tema que me gustaría tratar esta mañana, si me lo permiten, cómo salimos del hueco, con un país donde nadie quiere ser parte o reconocer que fue parte de ese pasado. 8 de cada 10, si es que hacemos el cálculo de cuántos votamos por la Constitución. Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, lo que ha hecho el presidente Moreno es interesante, porque no ha dicho vamos a terminar con todo o vamos a renegar de todo. Me parece que fue simbólico el que haya ido a Montecristi a reivindicar algunos de los elementos más importantes de la Constitución y de ese proceso político. Y creo que así se reconstruye. O sea, creo que se reconstruye también reconociendo cómo llegamos hasta aquí. Cómo llegamos hasta aquí y cómo hace 10 años se planteó una constituyente. Cómo llegó a tener el respaldo que llegó a tener la propuesta de Rafael Correa.
cómo llegó a tener el rechazo que llegó a tener el sistema de partidos políticos, porque me parece que si no estamos conscientes de cuáles eran los problemas antes, no vamos a poder regresar a una lógica institucional, democrática, que no significa regresar al Ecuador de hace 10 años. Y creo que en eso, si puedo poner algunos ejemplos, creo que en eso es en donde muchas veces se siguen cometiendo errores, es decir, en muchas de las cosas que planteó el gobierno, o en todas las cosas que planteó el gobierno, tuvo algo de razón, pero luego terminó al otro lado. Me explico. Tenía razón la demanda de que las universidades no podían seguir funcionando como estaban funcionando. Okay. No podía ponerse una universidad en una oficina y entregar títulos, caso de la vida real, para 900 carreras. No podía. Eso era imposible. Pero se fueron al otro extremo. Y hoy día hay un sistema de control que te dice, uno de los indicadores es la pertinencia del libro que un profesor está usando para su clase, y viene alguien y revisa la pertinencia del libro. Entonces, no puedes salir de un extremo e irte al otro extremo porque que es a donde hemos llegado. No puedes irte de un punto de partida, de la total falta de control, a un punto en donde te controlan lo que ya no se debe controlar. Me parece que el Ecuador necesita encontrar un punto medio, y creo que ese puede ser uno de los caminos de salida. Creo que el presidente Moreno está tratando de buscarlo desde ahí. El presidente Moreno, César, es un presidente de equilibrios. A mí me gustaría dar otro ejemplo, ¿sí? Porque los ejemplos nos ayudan a ilustrar lo que está pasando. El tema de la red de maestros del partido de gobierno. Así es. ¿No es cierto? Porque los otros eran malos, pertenecían al MPD, y entonces había que desmantelarlos. Porque aquí en el país nos acostumbramos a hacer la marcha y la contramarcha, tu grupo y mi grupo, y así no se arreglan las cosas. Pero regresemos a la red de maestros del partido de gobierno. Hoy, responsables directos involucrados en severos, gravísimos y dolorosos, no casos de corrupción, de violación de menores. Y claro, como este es un tema gravísimo que nos avergüenza a todos, nadie quiere, ahora sí nadie sabe nada. Yo no he visto, yo no fui, yo no estuve, yo no lo llamé. Pero César, no lo sabe ni el presidente, que anoche en su mensaje a la nación ha comenzado por dirigirse sobre el tema del abuso sexual infantil en los colegios, diciendo que ha heredado las falencias. Es decir, aquí es que parece que nadie quisiera responder. No está respondiendo el ministro de Educación, no está respondiendo el presidente de la República, no está respondiendo ninguna autoridad, no responde el ministro de Educación anterior. En este país nadie es responsable por las violaciones sistemáticas contra los niños en las escuelas. Ese es el problema, nadie es responsable de nada. Regresemos al tema de las empresas públicas, porque aquí hay mucho para hablar, pues nos podemos pasar un día hablando. ¿Quién es responsable de las empresas públicas que están quebradas? Nadie. ¿Quién da cuenta de las empresas incautadas, de los canales de televisión? María Paula estuvo en la asamblea conmigo en Montecristi. Se aplicó el artículo 19 de la ley de la AGD. 90 días tenían que venderse los canales incautados. ¿Para qué? Para devolverle el dinero a los perjudicados por la banca cerrada. Han pasado 10 años que los canales públicos han servido para hacer publicidad del gobierno. Hoy están quebrados. Preguntémonos los ecuatorianos. ¿Qué funcionario, qué gerente, qué presidente da cuenta, enseña los balances? Aquí no hay nada. Nadie da la cara, nadie es responsable. Y entonces, ahora que este es un problema gravísimo de la sociedad, porque esto no se va a quedar así. La sociedad se armó de valor. Y hoy, con el dolor en el corazón, la gente está denunciando estos gravísimos atropellos contra los niños. Y entonces, la séptima pregunta se quedó corta. No se ha dado cuenta. Se quedó corta. ¿Por qué se quedó corta? Porque no es suficiente, ¿no? La no prescripción de las penas de los delitos sexuales. No es suficiente. Tiene que haber endurecimiento de penas porque acabaron con la vida de los niños de 5, 6, 8 años. Aquí no se da cuenta de nada, dice César Ron, María Paula. ¿Cómo se hace para que en un país se empiece a dar cuenta de las cosas? Bueno, lo que pasa es que cuando asoman pruebas de delitos, de violaciones, de empresas quebradas, nadie va a decir voluntariamente, esa parte me tocaba a mí, o yo era el responsable, o yo le nombré sin concurso a esa directora del colegio. ¿Quién es responsable de buscar responsables? Exactamente, es que esa es la pregunta. Y voy a irme a otro ejemplo y regreso enseguida. Pero el todavía vicepresidente Jorge Glass suele mantener como el eje principal de su defensa y dice, es que a mí no me han encontrado nada. Y cada vez que yo oigo eso, yo respondo
es que a usted no le han buscado nada, ¿no? ¿Por qué no le han encontrado nada? Porque no le han buscado nada. Hasta el momento, la Fiscalía lo que ha hecho es operar con los resultados o con las evidencias de la delación del representante de Odebrecht en el Ecuador, de la información aparentemente que le ha entregado el Departamento de Estado de los Estados Unidos, pero no sabemos si la Fiscalía en realidad ha empezado a buscar, a investigar, ha pedido cooperación internacional a otros países, si le ha pedido ya explicaciones a la unidad de análisis financiero sobre movimiento de dinero. No puede ser que con la cantidad de casos de corrupción que hay y los montos de los que se habla, no haya investigaciones sobre testaferrismo en el Ecuador. Es decir, no están buscando nada más, no están buscando. Y esa es la respuesta también para los otros casos de los que ahora hablaba César. El tema de las empresas, el tema de los canales, a ese tema yo le sumaría TAME, es gravísimo lo que implica para el país el tema de la aerolínea que servía a lugares en donde el mercado no lo resuelve todo y entonces cumplía un papel muy importante, quebrado TAME. Bueno, pero nadie va a salir a decir yo soy responsable, hay que buscar a los responsables y ahí es cuando las instituciones tienen que funcionar y ahí es cuando hay que decir que no están haciendo lo suficiente. La institución llamada a este tipo de control político es la Asamblea Nacional. La Asamblea tiene funcionando desde el 14 de mayo de este año. ¿Le parece que es una asamblea que está sacando la cabeza y poniéndose a la altura? No, para nada. La asamblea hace más o menos lo mismo, no busca nada, la asamblea está esperando. Cada vez que avanza algo en el caso de Glass, para ponerlo otra vez como ejemplo, porque es el más grande, el más grave, cada vez que algo avanza en el caso de Glass, la Asamblea hace una gran rueda de prensa, toda la bancada o casi toda la bancada está ahí, y la Asamblea hace un gran anuncio. No vamos a tomar ninguna decisión y vamos a esperar a ver qué dice la justicia. Cuando la Asamblea tiene una vía distinta para operar, que es la de la responsabilidad política. Y Glass hace rato debió haber sido destituido, debió haber sido llevado a juicio político y censurado en ese juicio político si es que la Asamblea o la mayoría del movimiento de gobierno no puede creer en la falta de ética, no puede creer que Glass haya cometido delitos en contra de la administración pública. Lo que hasta ahora es evidente, lo que hasta ahora es indiscutible, es que al menos fue negligente. Al menos fue negligente al conseguir a los funcionarios que escondieron billetes en el techo. A uno de los protagonistas, entonces, César, la asamblea a la que usted pertenece, aunque como bloque de oposición, ¿está a la altura de lo que usted quisiera que esté? Aquí tenemos que ser honestos. Muy claro. La oposición ha hecho lo que ha podido. El bloqueo de la asamblea es lo que nos lleva a una consulta popular para desbloquear al Ecuador. Porque el objetivo de la consulta popular es desbloquear al país. Y yo les voy a contar varias cosas. Una, en la Comisión de Desarrollo Económico en la que me pertenezco, pedí la información financiera de las empresas públicas. Ya nos entregaron hace 8 días un disquete con información. Estamos imprimiendo para revisar los estados financieros. ¿En disquete le han entregado? Es un CD. Le decía, a ver si se actualiza un poco la tecnología en el Estado. Es un CD, nos dieron un CD. Y pedí hace más de un mes la comparecencia del gerente de TAME para que venga a dar la cara, para que informe qué es lo que ha pasado con esa compañía. Porque si una empresa está en problemas y está quebrada, vamos hablando de hablar las cosas como son, está quebrada, resulta que no se toma ninguna acción, ninguna medida. Se sigue volando a Venezuela, por ejemplo, y Venezuela le debe a TAME 20, 30, 40 millones de dólares en pasajes, que no paga. Una ruta de la cual todas las aerolíneas de aviación se han ido por el problema que hay en Venezuela. Y en el Ecuador TAME sigue volando a Venezuela, gratis, porque no pagan los pasajes. Entonces resulta que cambiaron de gerente. Ahora hay un nuevo gerente. Y entonces el nuevo gerente dijo, denme chance unos días para poder ir a la asamblea. Para estudiar. Espero que mañana esté sentado en la comisión el gerente de TAME, que le tengo una larga lista. Porque cuando uno asume la responsabilidad de ser gerente de una empresa estatal, peor aún una en problemas serios, quebrada, tiene que decir pues cómo recibió la empresa, en qué estado está la empresa, cuál es la deuda de la empresa, cuál es la situación laboral de la empresa, con cuántos trabajadores recibieron la empresa, porque yo sí tengo esa información, pues, con cuántos empleados entregaron TAME hace 7, 8 años y cuántos empleados tiene TAME el día de hoy. Pero esta tarea que está describiendo usted, que es la actividad normal de un parlamentario,
es lo común en el legislativo que tenemos ahora, es mayo. No es lo común, no es lo común. Porque ¿cómo entender la semana pasada, en el jueves último, que a los tiempos que hubo un pleno, que un asambleísta de oposición presenta una resolución para defender a los niños del abuso sexual y el partido de gobierno vota en contra, ¿no? Y después, cuando viene la resolución de ellos a favor de las niñas, entonces, bueno, la racionalidad obviamente tiene que imperar. Todos votamos a favor de esa moción, porque nadie está en contra de la violencia contra las niñas. Yo llevo al menos 10 años pero ¿qué es lo que escuchando pasa? a los bloques de oposición en la asamblea decir, es que no tengo los votos, tengo la razón pero no tengo los votos. ¿Hasta cuándo se pueden escudar? No, aquí no hay que llorar, aquí vamos a seguir enfrentándolos, vamos a seguir luchando como lo hemos venido haciendo, con frontalidad, con firmeza. No nos vamos a quedar. El juicio político al vicepresidente lo vamos a presentar, lo tenemos listo, es una obligación, el pueblo ecuatoriano lo está esperando, con votos o sin votos, porque eso tiene que ser con votos o sin votos. María Paula, si eso se hace desde la política con representación parlamentaria, ¿qué se hace desde la política que no tiene cargo, como es tu caso y como es el caso de muchos que estamos por fuera, pendientes de la política, pero sin un cargo a disposición o bueno? Ayer el presidente ha anunciado la derogación del decreto 16, que yo creo que será nuevamente un impulso para que la sociedad civil vuelva a tomar la primera línea de combate como lo había tenido largamente en este país. ¿Qué expectativas tienes de que la gente como tú, que está metida en la política pero no está en los cargos, pueda volver a ocupar la representación ante la opinión pública, por lo menos? Bueno, es que hay que ocupar espacios que no necesariamente son de cargos. Yo creo que es también la tarea el reconstruir el tejido social y el tejido político por fuera de la representación electoral, y no que no sea importante, sino que se necesitan todos esos espacios. El presidente ha anunciado ayer, en estricto sentido, no es la derogatoria del decreto 16, es el reemplazo del decreto 16. Ha reemplazado el decreto 16 y yo creo que es un paso adelante. Es un paso importante porque además las cosas son lo que son y lo que representan. Y el decreto 16 representaba el mecanismo de control, de extorsión, de asfixia a organizaciones sociales en el país. Ese decreto 16 se utilizó para disolver a Pachamama por sus postulados en los temas ambientales. Sí. Se utilizó para disolver a la UNE, algo que ninguna dictadura se había atrevido a hacer en este país, disolver un sindicato con una decisión administrativa, y lo usaron para hacerlo. Se amenazó varias veces a Fundamedios, a otras organizaciones, y aunque yo creo que todavía el decreto de reemplazo tiene varios problemas, es un paso adelante y tiene que ser también un pretexto para la reactivación de las organizaciones, de la sociedad civil, de una mirada, de una postura más crítica. Y me parece que sumado eso al tema de la consulta popular, es un buen momento para que nos reorganicemos y tengamos espacios más amplios entre la política partidista y la política ciudadana. ¿No te parece que este es un país que debería estar preocupado cuando el 75% de los ciudadanos, según una encuesta, yo creo que es de Santiago Cuesta la que estoy citando, me corregirá Santiago si no lo es, el 75% apoyaba la consulta, solamente el 30% recordaba cuáles eran las preguntas? Quiero decir, aquí la gente se ha quejado toda la vida de que tiene caudillos y de que tiene unos líderes que le dicen qué hacer. Y en cuanto tiene uno que es más bonachón y que cuenta chistes, que le propone una consulta popular, la respalda sin recordar siquiera qué es lo que está respaldando. Sí, es que la consulta tiene un resultado que tiene que ver con las preguntas y tiene otro resultado que tiene que ver con la política, con el respaldo político y con la legitimidad política. Y aquí y en cualquier país y en cualquier momento de la historia también las consultas son una medida de aprobación del régimen, dadas las circunstancias. Hoy, tú lo decías hace un rato, el movimiento de gobierno ocupa todo el espacio, son el gobierno y son la oposición. Y la oposición más importante que hoy tiene el presidente Moreno, hace 6 meses era su jefe de campaña. Entonces, sí, la consulta popular también va a jugar un papel de aclarar eso. La consulta popular también va a jugar un papel de marcar un nuevo momento político, pero sin lugar a dudas, los liderazgos y la política también se parece a nuestro comportamiento y a nuestros valores. Un país que es autoritario, porque no solamente los gobiernos son autoritarios, las sociedades son autoritarias. Es patriarcal, la sociedad es patriarcal, lo que estamos viendo
hay un femicidio cada 53 horas en el Ecuador. Eso te demuestra una estructura de poder, unas relaciones de poder. Un país en donde a los niños cuando empiezan a hablar les enseñan a que respondan, mande. No es un país pues profundamente democrático, nos falta mucho para llegar hasta ahí y no es solamente desde las autoridades que se refleja o en las autoridades que se refleja, es en las autoridades y en la sociedad y eso lo hemos visto como parte de nuestra cultura política, es parte también de lo que se tiene que tratar de resolver. Otra de los anuncios que ha hecho el presidente en la noche que nos antecede es que ha encontrado 647 obras recibidas del anterior gobierno que tienen problemas legales, tienen problemas de construcción, tienen problemas financieros y se necesitan 1.000 millones más para poder seguirlas construyendo y acabar lo que debía estar ya completamente organizado. Esto se está volviendo demasiado repetitivo, César. Es vergonzoso lo que ha pasado en el Ecuador. Tuve la oportunidad de ir a la refinería de Esmeralda. La refinería está hecho hueco. Después de haber invertido 2.500 millones de dólares en la repotenciación de la refinería, uno esperaría pues que la industria más importante del Ecuador funcione pues como un reloj suizo. Resulta que no es así. No es así. Pero esta por lo menos existe. Claro, el reactor que instalaron en Esmeraldas, si bien es nuevo, resulta que tiene fallas técnicas. Y entonces lo tienen que enfriar por fuera cuando ese equipo, esa máquina, no necesita enfriamiento exterior. Y entonces han tenido que inventarse criollamente un sistema de enfriamiento a vapor para que pueda trabajar el reactor, que es el corazón de la refinería, donde se hace pues justamente a través de un sistema catalítico, se saca pues entre el petróleo crudo y salen los combustibles. Entonces, ¿cómo? Y para arreglar esa refinería se estimaría que se necesita como 300 millones de dólares. Pero hay que arreglarlo, porque el problema es que no puede seguir trabajando así, porque si revienta, se va a morir no solo la gente que trabaja en la refinería, sino que se va a morir gran población de Esmeraldas. Entonces, no hay que alarmar, pero la gente tiene que saber lo que está pasando. Hay que arreglarla, pero no la va a pagar Jorge Glass ni Carlos Pareja Llanuselli, ¿no? Alguien tiene que pagar, Tiene que pues, pagar. porque ¿dónde están los responsables? Pues regresamos siempre a lo mismo. ¿Dónde están los responsables? Para sumar porque lo más grave no es solo eso, es el corazón de la refinería. Hay contratos por 300 millones de dólares en la refinería para la tanquería. No hay los tanques, pues. No hay los tanques, señores. Y lo más grave, la garantía del fabricante de ese reactor que tenía que renovarse en enero de este año, no se la renovó. ¿Qué quiero decir con esto? Que el gobierno del Ecuador no tiene garantía del fabricante del reactor que está dañado. Es decir, que le toca al Estado ecuatoriano pagar la reparación del reactor para que siga funcionando la refinería. Así se han manejado las cosas en el Ecuador. Y se vaya a Chay y resulta que se están cayendo los edificios. Entonces aquí nos han tomado el pelo a todos. Y lo que decía María Paula, tenemos que investigar. El problema es que el propio excontralor, antes de irse, hizo una rueda de prensa y le anunció al país que tenía miles de informes con miles de glosas de responsabilidad social penal que implicaban miles de millones de dólares que estaban ahí y el fiscal anterior no hizo nada. Entonces la pregunta es esa. Estaba comprando pasajes en el Claro, aeropuerto. estaba investigando cómo irse a Colombia, ¿no? Entonces, ¿cómo es el tema? ¿Quién investiga esas cosas? ¿Quién investiga? ¿Quién inicia las acciones de responsabilidad penal? Es responsabilidad directa del fiscal de la nación. No se ha hecho, se sigue tapando todo. Pero aquí esto se va a destapar un día, porque si bien Alianza País en Montecristi se hizo una constitución, un traje a la medida, ¿no? Que les gustó al principio el traje a la medida, seguramente cuando María Paula era parte de ese acuerdo político. Después, al poco tiempo, ya no les gustó el traje a la medida y fueron por más. Entonces, en él se fueron por más, reformaron la Constitución sin consultarle al pueblo ecuatoriano, levantando las manos en la asamblea, ¿no? Y pasando de una reelección por una sola vez a una reelección indefinida, pero con un agravante.
sin consultarle al pueblo ecuatoriano y con una habilidad política tremenda que hay que reconocerlo, ¿no? La reforma constitucional le cambiaron con el nombre de enmienda. Y entonces, como era solo enmienda, levantamos la mano en la asamblea y aprobamos. No quiero que pasemos todavía eso, César, porque quiero cerrar el capítulo de las responsabilidades. María Paula, yo siempre me le voy a cargar al Parlamento porque yo considero que el primer poder del Estado debe aparentar que es el primer poder del Estado, por lo menos. Pero la verdad es que desde que inició el gobierno, el gabinete, es decir, el Ejecutivo, ha salido a denunciarnos cosas que son gravísimas y, a mi juicio, algunas son hasta delitos. Ha salido a decirnos que las cifras estaban maquilladas, que se nos había escondido la deuda y nos ha dicho, este es el problema. No nos ha dicho quiénes son los responsables. Han salido a decirnos que hubo en toda esta revolución petrolera una gran pantomima, que ya nos ha descrito con detalle el asambleísta Ron, no nos ha dicho quiénes son los responsables. Salen ahora a decirnos lo de las obras, no nos dicen quiénes son los responsables. El gobierno está utilizando esto políticamente para su beneficio, para decir estoy heredando todos los problemas. ¿Cuándo le vamos a exigir al gobierno que vaya y haga lo que hay que hacer? Poner la denuncia en fiscalía. O al menos no seguir contando con los responsables en su equipo, también podría ser una medida, ¿no? Yo estoy de acuerdo con que hay que empezar a determinar responsabilidades y que también hay una carpintería, hay una serie de detalles que van más allá de la gran investigación, pero que tienen que ser resueltos. Por ejemplo, la Asamblea Nacional urgentemente tiene que derogar el artículo del Código Orgánico Integral Penal que obliga a que exista un informe previo de Contraloría para los casos de peculado, porque la Contraloría solamente puede elaborar informes hasta 7 años después de la gestión. Entonces, por más que la Constitución diga que el peculado es imprescriptible, ya la Contraloría no puede hacer un informe de lo que pasó hace 7 años, hace 8 años. Muchas de las cosas que estamos hablando hoy ya van a tener ese periodo de duración o están a punto de que ese periodo se cumpla. Es urgente que la Asamblea derogue la norma del Código Orgánico Integral Penal que obliga a este informe previo. Esto no es un tema espectacular, no podemos, ¿no es cierto? Es un tema muy técnico, es un tema muy pequeñito, pero si no se reforma, muchos de los responsables no van a responder, porque van a decir, no hay informe previo de Contraloría y la Contraloría ya no puede pronunciarse porque han transcurrido 7 años de ese contrato o de esa decisión. Entonces, o sea, tenemos algunos mirando el calendario afanosamente. Y además haciendo así para que pasen los días, me imagino yo, pero eso es lo que la Asamblea tiene que resolver. La Asamblea tiene que resolver el asunto de los informes con indicios de responsabilidad penal que pasan a la Fiscalía y que son secretos. Hay que inventar algún mecanismo. Es correcto que no sean públicos como si ya se habría determinado la responsabilidad, pero debe existir alguna lista que comparta una comisión de fiscalización en la Asamblea, por ejemplo. Debe existir alguna manera de registrarlo, porque a mí me preocupa mucho cómo en el paso entre la Contraloría y la Fiscalía, esos 1000 informes se convierten en 100. Se pierden algunos. Y ya no hay informes, entonces... Nada. Así es. Entonces, tiene que haber algún mecanismo, porque si el excontralor, y es tema aparte del excontralor, pero si el excontralor ha dicho que hay más de 2000 informes con indicios de responsabilidad penal y la Fiscalía no ha iniciado los procesos, debe haber algún mecanismo intermedio de control. Es decir, creo que sí es fundamental encontrar a los responsables, llevarlos a juicio político, empezar procesos penales, pero además hay una cantidad de detalles que se deben cumplir, hay una cantidad de detalles que se tienen que atender en la ley y que tampoco se está haciendo. Eso es urgente. Lo que el gobierno nos ha dicho, por ejemplo, sobre la falsedad en las cifras de la deuda, es un delito y deberían en este momento ya identificarse a los responsables o al menos darle a la Fiscalía la noticia del delito para que empiece a buscar a los responsables de haber presentado un presupuesto que no se compadecía con la realidad. Alex Vázquez Osorio nos escribe: es tiempo de arrimar el hombro a nuestra patria, es el momento en que más nos necesita, todos tenemos que apoyar oposición y oficialismo. Samuel Valareso le manda flores a César Ron, grande César Ron. Ese es asesor suyo seguramente. No es. Susana Ron, tremendo daño hicieron, la refinería es una bomba de tiempo. Carlos Andrés Rea, lo más triste es que todavía hay ecuatorianos que le creen al telático. Carlos León Andrade, muy clara María Paula, este fue asesor suyo. Claro, sí.
Es alumno, este está pasando de Eso año. sí, es verdad, tengo más alumnos que asesores, pero eso Bueno, no sé si me lanzan ese flores. le pone buena, profe. Hablábamos de la responsabilidad que tiene el Contralor, de la posibilidad de agilitar el trabajo de la Contraloría, de la posibilidad de dejar a un lado la impunidad en los delitos de corrupción. Hace 7 años, tal vez menos, usted y su partido se opusieron a la consulta popular que impulsó Rafael Correa para nombrar ad hoc a los miembros del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué apoyan ahora, no solamente ustedes, el resto de partidos de oposición, una consulta popular que le permite a Moreno nombrar por esta última vez un consejo de participación que básicamente definirá todas las autoridades de control a medida del presidente? El Ecuador avanzó después de muchos años de desafueros y de abusos también a una asamblea constituyente, donde la idea fundamental era llegar a tener acuerdos para la gobernabilidad. Creo que se perdió la oportunidad histórica de llegar a esos acuerdos por la mayoría absoluta que tenía el partido gobierno. Y el partido gobierno se olvidó que políticamente ser mayoría no es tener abuso. No, son dos cosas diferentes, muy diferentes. Y resulta pues que producto de eso, también entró en un desafuero el gobierno y abusó de todos los poderes al controlar absolutamente todo, porque aquí no hay nada que dejar a un libre, todo lo controlan, todo, la justicia, participación ciudadana, tribunal electoral, todo, absolutamente todo. Aquí controlaban hasta lo que se decía. Entonces, dada esa circunstancia, ¿qué hacemos para recuperar la gobernabilidad en el Ecuador? ¿Cuál es la salida democrática? ¿Cuál es la salida política? La única, no hay otra. Consultarle al pueblo, ir a una consulta popular. Sí, pero una cosa es consultarle al pueblo y otra es volver a confiar en un presidente que va a volver a nombrar a dedo a las autoridades de control es y que promete de nuevo que es sea por la última por un vez. año, es transitorio por un año, es muy claro esto, es por un año nada más, y luego en el siguiente periodo electoral se tiene que elegir, ¿no? El pueblo ecuatoriano va a elegir. Y ahí viene el tema, ¿cómo elegimos? Tenemos que elegir bien, ¿no? Porque si viene solo de la vertiente de los partidos políticos, de pronto no vamos a elegir bien. Porque en los partidos políticos hay intereses, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se debería elegir? Un candidato que venga de la academia, de las universidades, que las universidades se preocupen de buscar a los mejores hombres y mujeres más idóneos para que puedan estar en ese Consejo de Participación Ciudadana. Sí, suena ¿no es muy cierto? bien, pero Claro. ¿qué nos garantiza que no van a estar allí los amigos de los partidos políticos que no están inscritos en el partido político? No, es que tenemos que buscar un mecanismo de elección. ¿Cómo lo vamos a hacer de la mejor manera? Eso todavía no se ha establecido. Lo único que está establecido de manera clara en la consulta popular es que va a haber un consejo transitorio que se va a instalar durante un año hasta que sea elegido con voto popular. Puede ser que el pueblo se equivoque. El pueblo de hecho se ha equivocado muchas veces, pero es la voluntad del pueblo. Eso es democrático. Lo otro no es democrático. Y el abuso de poder que hemos tenido todos estos años de ninguna manera puede continuar en el Ecuador, porque ha afectado la institucionalidad, ha afectado la independencia de poderes y hoy cómo avanzamos en esos derechos. La pregunta que nos tenemos que hacer los ecuatorianos es cómo avanzamos en estos derechos, cómo reconstruimos el país. María Paula, la otra pregunta importante, porque de hecho esta consulta popular solo tiene 2 preguntas y un montón de rellenos con los que justificarla, es la reelección indefinida. ¿En serio es algo prioritario por el país decirle a Rafael Correa puedes volver y ser candidato o no puedes volver y ser candidato? ¿Es algo elemental para reconstruir la nación? Sí, sin duda. Yo creo que esa pregunta crea tal distorsión en el sistema político, esa posibilidad de que una sola persona incida en todos los órganos de control, porque el poder ser candidato o no, eso tiene unas implicaciones. Además, no es lo mismo que yo me quede 10 años, 15 años, 20 años siendo alcalde de un cantón de 100.000 habitantes que siendo presidente de la República. Si es que se permite 2 periodos, 3 periodos, 4 periodos, se podría estar hablando de que el mismo presidente ha tenido incidencia sobre los órganos de control durante casi 30 años. Si es que no se va al reemplazo de los órganos de control, entonces estaríamos hablando de que Rafael Correa incidió para nombrar a órganos de control durante 20 años.
Porque, por ejemplo, los últimos jueces en ser electos para Corte Constitucional les faltan 9 años más en sus funciones. Los que hoy se están escogiendo para la Corte Nacional de Justicia les faltan 9 años más en sus funciones. Sí. Entonces estaríamos hablando de que una sola persona ha manejado estos órganos de control por una década y la deja lista para una década más. No hay sistema democrático que funcione. Y el mensaje de impunidad le hace tanto daño al país. Ese mensaje de que nunca los iban a tocar, de que nunca los iban a investigar, es lo que explica desde las violaciones encubiertas, porque no dijeron nada, porque no denunciaron, porque se lo callaron, hasta el tema de la refinería. Esa idea de que no es con ellos, de que nunca van a tener que dar cuentas, es también una conexión directa con la idea de la reelección indefinida. Entonces, es muy importante corregir esa distorsión democrática, es muy importante hacerlo. Es muy importante cerrar o abrir la puerta para Rafael Correa. ¿Qué tan importante es cerrar o abrir el juicio a Jorge Glass? Bueno, también es importantísimo, pero creo que la otra consigna que el país necesita recordar es que Glass no estaba solo. O sea, tampoco es cierto que con que Jorge Glass vaya a juicio, todas estas otras cosas se explican. Aquí hay muchos responsables, hay muchos socios, hay cómplices, hay encubridores. ¿Compartes que el gobierno quiere aprovechar pues, la decapitación jurídica de Glass como un chivo expiatorio, que en este caso sería un gran elefante expiatorio, de hecho? No sé si es que esta sea la intención del gobierno y espero que no piense que con Glass se termina el problema, ¿no? Yo creo que no, yo creo que hoy la indignación y el tamaño de los casos de corrupción es tan grande que aunque sea un elefante, no va a ser suficiente para llenar el espacio de lo que la sociedad está esperando. Ahora, sin lugar a dudas, es importante que también caigan los peces gordos, porque no podemos irnos al otro extremo de tener procesados, enjuiciados, sentenciados a muchos funcionarios medianos. Hay una estructura, y aquí lo que ha habido durante años es una estructura jerárquica para cometer delitos. No es asociación ilícita, sino organización delictiva, delincuencia organizada. Entonces, por supuesto. Eso se llama robo sistemático. Sí, y no solo robo, es delincuencia, son varios delitos. Pero hay que encontrar entonces también a quienes han estado en la cúspide de la pirámide, porque de lo contrario se descabeza, como en todas las organizaciones delictivas, ¿no es cierto? Cuando se termina la cabeza, alguien hereda el negocio y luego la organización sigue funcionando a toda máquina, y eso es algo que hay que corregir. Así como la justicia lleva las riendas del destino del vicepresidente Jorge Glass, que vacaciona tranquilamente en la cárcel número 4, la Asamblea Nacional, o al menos la oposición, la Asamblea Nacional ha prometido un juicio político o el tercer intento de juicio político en lo que va del año contra el vicepresidente Jorge Glass. Esto lo anunciaron hace 3 semanas, todavía está en la congeladora. Tenemos listo el juicio, tenemos listo el planteamiento técnico, jurídico, constitucional, que es importante. Lo otro que se necesita para el juicio político son las firmas de apoyo, que son 46, ya las tenemos. ¿Qué esperan? Y entonces lo vamos a presentar. Estamos en el momento para presentarlo. No por mucho correr se amanece más temprano. Hay que hacerlo bien para que justamente no venga otro bloqueo. Porque hay que recordarle a la ciudadanía que nos escucha el día de hoy que el bloqueo anterior vino en el mismo CAL. O sea, del CAL no pasó la anterior intención de juicio político. Entonces, hoy lo estamos haciendo de la mejor manera, con todos los argumentos, para que el CAL lo apruebe. Y después, pues, hay otro trámite, tiene que ir a la Corte Constitucional. Después viene el tema de quienes se adhieren o no al juicio político, a la censura, que eso ya lo veremos en el camino, porque las cosas aquí van a más. ¿Cree usted a más? Siempre hay más cosas. Que en el oficialismo, como dicen, ya hay suficiente gente dispuesta a dejar caer a Glass para salvar el partido? Yo creo que el oficialismo, hay un grupo que ha pensado que no podemos seguir así, que el Ecuador no puede seguir así. Aquí todo es Jorge Glass, aquí todo el problema es el vicepresidente, y entonces el país no se mueve para ningún lado. El país está trabado, el país está parado, el país tiene que avanzar en el tema de reactivación económica productiva, el país tiene que mejorar su imagen. La imagen internacional del Ecuador es vergonzosa. Un vicepresidente enjuiciado penalmente por justicia ordinaria, un vicepresidente en la cárcel y un vicepresidente sin funciones. Eso tiene que terminarse por la institucionalidad del Ecuador, por la imagen internacional del país y obviamente apegado al derecho, pues, apegado a la ley.
porque las pruebas son tan contundentes que nos llevan a aquello. Por esa razón, no crea que es gratis, que hay un grupo importante del partido de gobierno que ha tomado o está por tomar otro camino, otra dirección. ¿Por qué? Porque ya no se puede seguir tapando el sol con un dedo. Hay que recordarle a la ciudadanía que el vicepresidente Glass fue a la asamblea con alfombra roja, con barra propia y con aplausos, ¿no es cierto?, a supuestamente rendir cuentas en la Comisión de Fiscalización. Sí. Y a los pocos días ya vemos lo que ha pasado. Eso no es fiscalización. José Rueda Duque, lento pero seguro, esa es asambleísta, sobre el juicio político de Glass, me imagino. Nico Viteri, está muy bueno este espacio, sería bueno escuchar gente a favor del oficialismo también. Tratamos de invitarlos todos los días, créanme. Mañana, de hecho, tenemos una sorpresa, ya se las anunciaré. Juan Pablo Hernández, debemos dejar de depender del presidencialismo y las elecciones cada 4 años. Necesitamos instituciones fuertes, independencia de poderes, auditoría y control de los fondos públicos. María Paula, palabras finales como, en muy pocas palabras, casi como un tuit, ¿cómo crees que se saca el hueco a este país? Yo creo que involucrándonos todos. Creo que parte de lo que ha pasado en estos años es que la política se ha convertido en algo muy costoso porque nadie quiere que le ataquen con una sabatina, que persigan a esa persona, que persigan a la familia, que le acusen de que todos los políticos son iguales, y creo que eso ahuyenta a gente buena de la política. La política electoral y no electoral necesita que todos estemos involucrados y enterados. No creo que haya otro camino. Ese fue un tuit de 280 caracteres. Como los nuevos. Asambleísta. Yo soy más rápido. ¿Cómo se saca el hueco a este país? Retweet. Esto ha sido News and Coffee. Esta es la 7ª edición. Síganos por laposta.es en las redes de La Posta. Yo soy Anderson Boscán. Hemos conversado con María Paula Romo de la Izquierda Democrática, César Rodón, asambleísta del Partido Social Cristiano. Y nos vemos aquí mañana a las 8 de la mañana desde el Sweet and Coffee en la Plaza Foch, esta vez con el abogado de Jorge Glass, Eduardo Franco Lor. Los esperamos.